En los últimos días de la primavera, antes de que el calor extremo convierta el lugar en inhóspito, hordas de turistas se amontonan al pie de los montes celestes en la región china de Xinjiang. No hay nada más chic que un selfie delante del lago Tianshan y sus cimas nevadas, o un paseo en vehículo militar por los cañones de arenisca roja, escenario majestuoso por el que en otro tiempo circulaban las caravanas de la Ruta de la Seda. Pero cuando regresan a los autobuses deben apagar los teléfonos y las cámaras. Las autoridades locales ponderan el turismo de masas, pero ejercen un control absoluto sobre los visitantes chinos, sus souvenirs y las publicaciones que puedan hacer. Porque en los últimos años son otras las imágenes de Xinjiang que han trascendido. Revelan una realidad muy diferente. Campos de internamiento y convoyes de prisioneros. Los supervivientes de los campos hablan de torturas, violaciones y esterilizaciones forzosas. El objetivo del gobierno son los uigures que viven en Xinjiang, mayoritariamente musulmanes. Es la peor tortura. Encadenado a la cama con la espalda curvada. Sufrí ese trato inhumano durante 7 meses. Ni siquiera a los animales se les trata así. Desapariciones, detenciones, juicios sumarios. Millones de personas temen por su vida y la de su familia. Los líderes políticos ya no dudan en calificar estos abusos de genocidio. En estos momentos, 1 millón de uigures musulmanes permanecen prisioneros en campos de concentración en los que sufren malos tratos. ¿Por qué persiguen los dirigentes chinos a la población de esta región? Están intentando eliminar la identidad, la lengua, la cultura, la historia y la religión de los uigures. Las acciones del gobierno chino no dejan ninguna duda sobre su intención. El objetivo es acabar con toda una etnia. Para comprender la naturaleza del drama que está sucediendo en Xinjiang, hemos recopilado elementos del plan adoptado por el Partido Comunista de China para eliminar a esta minoría étnica en medio de una indiferencia casi generalizada. Lo que está sucediendo, da igual que lo califiquen de crimen de lesa humanidad o de genocidio, es tan grave que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio. Porque el silencio siempre es cómplice de los verdugos. El territorio de los uigures es Xinjiang, la región más occidental de la inmensa China. Poco más de 2.500 kilómetros separan a Pekín, centro político de la República Popular de China, de Urumqi, capital de Xinjiang, la región más extensa del territorio chino. Xinjiang triplica el tamaño de Francia y tiene frontera con 8 estados, incluidos 2 importantes países musulmanes, Pakistán y Afganistán. La región rica en recursos naturales es esencial para el desarrollo económico e industrial de China. Esta zona poco poblada es el hogar de varias minorías étnicas: kazajos, huís, kirguises, mongoles, tayikos, uzbecos y sobre todo de 11 millones de uigures, considerados el pueblo autóctono de la región. Una etnia turcófona que lleva siglos asentada en este territorio y que nunca se ha sentido china. Los uigures tienen más en común con los pueblos de Asia Central que con los chinos de etnia Han. Desde el punto de vista cultural, histórico y lingüístico, están más cerca de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, como Uzbekistán, Kazajistán. De hecho, muchas de estas etnias viven en la región uigur de China. Demográficamente, la nación china está formada por 56 etnias, un mosaico bastante desequilibrado. En realidad, China es un país dividido en 2. Al este vive la mayoría de los chinos de etnia Han, concentrados en grandes centros urbanos. Constituyen el 92% de la población china. Al oeste y al norte encontramos inmensas extensiones pobladas por muchas etnias: tibetanos, mongoles, uigures y otros pueblos turcófonos.
El 60% de los recursos naturales chinos se encuentra en territorios poblados por minorías étnicas. En Xinjiang, los Han ya casi igualan en número a los uigures. Es el resultado de una migración organizada por el Partido Comunista desde 1949, que se ha acelerado desde el ascenso al poder del presidente chino Xi Jinping. Los uigures denuncian que los Han están ocupando su territorio. Llevan décadas luchando por preservar su identidad, su religión y su cultura. La Constitución define a China como un país multiétnico. Pero en la actualidad, Xi Jinping quiere crear una nación china monoétnica, dominada por la etnia china Han, que tendría por misión engullir a las demás mediante un proceso de dominación. Para integrar mejor a los uigures, el Partido Comunista de China ha decidido traicionar su propia constitución y atacar los pilares de la cultura y de la identidad uigur: el Islam. En Xinjiang, ir a la mezquita, tener un Corán en casa, llevar barba o hijab pueden ser motivo de detención e incluso de cárcel. En China solo se permite el culto al Partido Comunista Chino. En particular, en Xinjiang, la estabilidad social es una necesidad absoluta para el gobierno, porque la región es fundamental para el desarrollo del país. El subsuelo contiene un tercio de las reservas de carbón, petróleo y gas de China. Xinjiang produce el 20% del algodón mundial. Y eso no es todo. El presidente chino presentó en 2013 su megaproyecto de la nueva ruta de la seda. Incluía la construcción de un eje ferroviario y una red de carreteras de 10.000 kilómetros que uniría China con Europa a través de Asia Central. En China, Xinjiang es el principal punto de paso de estas nuevas rutas comerciales. El proyecto beneficiará a todas las poblaciones asentadas en la ruta. Los dirigentes chinos decidieron hacer todo lo posible para asegurarse la zona con el fin de explotar mejor sus recursos, aunque eso significase sacrificar a la población. Xi Jinping apuesta por el proyecto de la nueva ruta de la seda, cuya puerta de entrada es Xinjiang. Si no consigue hacer el primer tramo, este proyecto fracasará. El proyecto es vital para Xi Jinping. Quiere asegurar la estabilidad y la seguridad de Xinjiang para garantizar el acceso a la nueva ruta de la seda. Por eso Xi Jinping hace semejante despliegue de medios para imponer el control absoluto sobre Xinjiang. Para Xi Jinping, lo que está en juego no es solo su política en esta zona fronteriza, sino la economía de todo el país e incluso la supervivencia de la nación. Obviamente, el sueño del número uno chino no es el mismo que el de los uigures, que siempre se han opuesto a lo que consideran una ocupación de su territorio por los Han. Con el tiempo se han producido enfrentamientos muy violentos entre los dos grupos étnicos. Algunos uigures han optado por radicalizar la lucha y atacar a los Han en otras regiones. El 28 de octubre de 2013, un atentado suicida golpeó la plaza de Tiananmen, en el centro de la capital china. Un automóvil con matrícula de Xinjiang arrolló deliberadamente a la multitud, matando a 2 personas e hiriendo a 40 antes de explosionar. Unos meses más tarde, el 1 de marzo de 2014, la estación de Kunming, en la provincia de Yunnan, fue objeto de otro atentado. 6 hombres y 2 mujeres, a quienes los medios llamaron terroristas uigures, apuñalaron y mataron a 31 personas. Los diputados de la Asamblea Nacional Popular guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de Kunming. Xi Jinping declaró la guerra a lo que denominó las 3 plagas que envenenan a China: el separatismo, el extremismo y el terrorismo. Los uigures tendrían que convertirse en súbditos leales del Partido Comunista de China o desaparecer. Xi Jinping no tardó en lanzar una respuesta. Un mes después del atentado de Kunming, visitó la región a la que calificó de primera línea del terrorismo.
De visita en una comisaría de Kashgar, al sur de Xinjiang, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, animó a las tropas a golpear con fuerza a los enemigos del régimen. Espero que consigáis cosas excepcionales, ya sea sirviendo al pueblo, manteniendo el orden público o realizando cualquier otra tarea que se os asigne. Las comisarías son nuestro puño y nuestra espada. Las comisarías tienen que ser funcionales. El último día de la visita del presidente chino, un doble atentado con bomba y cuchillo causó 3 muertos y 79 heridos en Urumqi, la capital de Xinjiang. Como represalia, los dirigentes chinos utilizarán el arma que mejor conocen: el miedo. En Xinjiang ya no era bueno ser uigur. Pekín decidió entonces establecer un estado policial en la región. Una amplia campaña de represión se cernió sobre los uigures, pero nadie sabía exactamente lo que estaba sucediendo allí. La región se volvió prácticamente inaccesible para los extranjeros. Ni los diplomáticos ni los defensores de los derechos humanos podían viajar allí. Desde 2014 el régimen comunista ha impuesto un secreto absoluto sobre sus acciones contra los uigures. Xinjiang se ha convertido en un agujero negro informativo. Excepto en la diáspora uigur, principalmente en Estados Unidos, donde empezaron a circular rumores sobre la existencia en China de grandes campos de reeducación en Xinjiang, en los que miles de uigures estarían presos. This is Radio Free Asia from Washington, D.C. Un día de marzo de 2017, un periodista uigur exiliado en Washington consiguió sacar a la luz el asunto. Shorret Osur se marchó de Xinjiang a Estados Unidos hace casi 30 años. A pesar de la distancia, es una de las personas con más información sobre la situación de sus compatriotas. En Washington dirige el equipo editorial uigur de Radio Free Asia, un medio prodemocrático financiado por el Congreso de Estados Unidos, dirigido a los pueblos asiáticos oprimidos por un régimen autoritario. En marzo de 2017, unos uigures que residían en el extranjero me informaron de que algunos de sus familiares habían sido detenidos. En varios lugares, las detenciones se extendían a barrios enteros e incluso a municipios enteros. Todos coincidían en que prácticamente no quedaba nadie en libertad. No me lo podía creer. Me preguntaba cómo iba a ser eso cierto. Así que hice algunas llamadas a las ciudades de Kashgar, Hotan y Aksu. En Xinjiang, los uigures que recibían llamadas del extranjero eran detenidos de inmediato. Para comunicarse con ellos, Shorret modificó la voz y ocultó el origen de las llamadas. Les pregunté a todos si habían detenido a alguien de su familia o de su vecindario. Todos conocían al menos a 1 o 2 vecinos que habían desaparecido. Así que llegué a la conclusión de que se habían producido detenciones masivas. Después llamé al ayuntamiento de uno de esos municipios. Me dijeron que les habían ordenado detener al 40% de la población, de modo que, en efecto, existió la orden de efectuar detenciones masivas. Un día consiguió hablar con un oficial del sur de Xinjiang. Según usted, ¿cuántos están en formación en la prefectura? Aproximadamente unas 120.000 personas. Por primera vez, un oficial chino confirmaba una detención masiva en Xinjiang. Las revelaciones de Shorret Osur desataron la ira de las autoridades chinas. Como represalia, atacaron directamente a los familiares del periodista que permanecían en Xinjiang.
Uno de sus hermanos desapareció y otro fue condenado a 5 años de trabajos forzosos. Sus amenazas no cesan. Me dan a entender que el sufrimiento de mi familia acabará cuando deje de investigar. Pero creo que el destino de nuestra nación y el futuro de mi familia están ligados. Mi familia no estará a salvo hasta que nuestra nación sea libre. La primicia de Chorré Tosur es la primera de una serie de revelaciones condenatorias para el gobierno chino. Para garantizar su seguridad nos encontramos con el investigador alemán Adrian Sens en un lugar discreto del medio oeste de Estados Unidos. Los hallazgos de este antropólogo, especialista en políticas públicas, lo han convertido en la pesadilla de la superpotencia china. Durante meses, Adrian Sens ha recabado indicios de las reclusiones masivas en miles de páginas de documentos oficiales disponibles en Internet. El problema es que es imposible realizar una investigación de campo en Xinjiang. Mi método consiste en buscar datos y estadísticas del gobierno chino, como documentos oficiales con presupuestos, ofertas de empleo, publicaciones, reportajes. Hago un trabajo de detective. Es como montar un puzzle. Examinando minuciosamente los documentos oficiales, Adrian Sens descubrió convocatorias de licitación para la construcción de lo que las autoridades chinas llaman centros de formación profesional, pero el material solicitado enseguida llamó la atención del investigador. La prueba más importante y contundente de la existencia de los campos de reeducación son las licitaciones en las que figura escrito muy claramente: necesitamos una instalación segura para la reeducación, con un sistema de videovigilancia sin puntos ciegos. Debe estar rodeada de un muro alto con alambre de púas y torres de vigilancia. Necesitamos un puesto de policía especial con policías armados. Todos estos detalles sobre la seguridad y la vigilancia eran únicos. Resulta increíble ver que el gobierno lo expusiera tan abiertamente. Analizando los datos que encontró en 2017, Adrian Sens estima que se están construyendo decenas de campos, principalmente en las zonas rurales del sur de Xinjiang. Según sus cálculos, podrían albergar hasta 1 millón de personas. Las fotos obtenidas por satélite prueban la proliferación de los campos. El gigantesco campo de detención de Kashgar tendría capacidad para 10.000 detenidos. En el verano de 2018, gracias a estas revelaciones, resultaba imposible ignorar las terribles violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Xinjiang. Nadie ponía en duda la existencia de los campos, y en Naciones Unidas algunos estaban decididos a pedir cuentas a China. En la sede europea de Naciones Unidas se esperaba la comparecencia de una delegación china para presentar las medidas que su país pretendía aplicar para luchar contra el racismo. Las afirmaciones de que más de 1 millón de uigures están recluidos en campos de reeducación son totalmente falsas. Xinjiang lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo. No se dirige específicamente a determinados grupos étnicos. La delegación china niega la existencia de campos de reeducación, pero admite haber abierto centros de formación profesional cuyo objetivo es combatir el extremismo a través de la educación y el trabajo. Las autoridades chinas protestan contra lo que califican de injerencia intolerable en sus asuntos internos y de manipulación por parte de los enemigos de la República Popular. En Xinjiang, algunos periodistas extranjeros
consiguieron burlar la vigilancia de la policía el tiempo suficiente para robar algunas imágenes. Recintos fortificados, alambradas, torres de vigilancia, cámaras de vigilancia. La evidencia fotográfica de todo lo que el investigador Adrian Sens había descubierto en los documentos oficiales. Nuevas fotos de satélite mostraban la proliferación de campos en toda la región. En 2020, unos investigadores australianos identificaron 380 nuevos. Según Adrian Sens, podría haber entre 1.300 y 1.400 en total. Durante las obras, algunos guardias y obreros publicaron en las redes sociales imágenes del interior de los edificios que los chinos llaman centros de formación profesional. Algunos de estos vídeos escaparon a la vigilancia de los censores chinos. En ellos no se ven aulas, sino celdas y salas de tortura. Cuando veo estas imágenes se me acelera el pulso. Si entras ahí es que el castigo será duro. Intentarán hacerte confesar lo que sea. Utilizan métodos realmente bárbaros. Te atan y te cuelgan de la pared. Es insoportable. Te golpean con palos de madera, de goma y hasta con porras eléctricas. Es un dolor inhumano. Cuando te torturan así, gritas: papá, mamá, salvadme. En el caso de Omir, el suplicio duró 7 meses y 10 días. Antes de la detención vivía y trabajaba en el país vecino, Kazajistán, como muchos otros uigures. En la primavera de 2017 viajó a Xinjiang para asistir a una feria profesional. Allí fue detenido e internado en un campo. Las autoridades lo acusaron de ideología separatista. En la actualidad está refugiado en Países Bajos, donde se ha reunido con su familia, pero no olvida nada de lo que vivió. A las 6:30 de la mañana nos colocábamos de pie delante del muro para participar en la izada de la bandera china. Todos los detenidos debían llevar uniformes naranjas como los que llevan los presos de Guantánamo en Estados Unidos, y estábamos encadenados. Nos obligaban a cantar canciones comunistas. Si no cantábamos 1 o 2 canciones, no nos daban comida. Como me negué a aprenderme de memoria el himno nacional y a cantar canciones comunistas, recibí 4 castigos diferentes. El primer castigo, te golpean con porras de goma y luego tienes que permanecer de cara a la pared durante 24 horas sin comer ni beber nada. El segundo castigo consiste en atarte a una silla tigre. Lo hacen cuando están cansados de golpearte el cuerpo hasta dejarte exhausto. Siguen sin darte de comer ni de beber. En el tercer castigo, te encierran en un calabozo de 3 metros cuadrados después de haberte golpeado y sigues sin comer ni beber. Te acuestas sobre el hormigón. El cuarto castigo consiste en permanecer en calzoncillos bajo la nieve, soportando el frío durante 24 horas. Da igual que tirites o que te estés congelando. En verano tienes que permanecer desnudo al sol. Te torturan psicológicamente, humillándote, haciéndote pasar hambre para que renuncies a tu etnia, a tus creencias religiosas, para lavarte el cerebro. Omir debe su salvación a los diplomáticos de Kazajistán, país del que se había hecho ciudadano. Las torturas y humillaciones que describe son la definición exacta de lavado de cerebro.
término y método inventado en China en la década de 1950. Tras la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, un ex alto cargo decidió dejar el partido y refugiarse en Estados Unidos, donde enseña ciencias políticas. Según Xiamin, los dirigentes chinos están aplicando metódicamente una vieja receta comunista en Xinjiang. El lavado de cerebro es una expresión de origen chino que significa golpear el cerebro y lavarlo. Al principio se hacía por la fuerza, normalmente haciendo pasar hambre, ya que se decía que el hambre podía destruir la voluntad de un hombre. De hecho, el lavado de cerebro ha sido una práctica habitual del Partido Comunista de China desde que llegó al poder. En cierto modo, es lo que hace que el pueblo chino sea temeroso y obediente. En los campos, los guardias no solo usan el hambre para someter a la población. Trajeron a un religioso y nos dijeron que era imán, pero no podíamos comprobarlo. Nos aconsejó que dejáramos de creer en nuestra religión, que no hay más Dios que Xi Jinping y que solo el Partido Comunista puede salvarnos. Tursuné y Xiaodun no representaba ninguna amenaza, pero las autoridades chinas le reprocharon sus frecuentes viajes a Kazajistán y consideraron que su fe en el Islam era excesiva. Por estos motivos la sometieron a 11 meses de reeducación. Cuando llegó, los guardias le afeitaron la cabeza y la obligaron a ponerse un uniforme. Desde los primeros días supo que iba a vivir un infierno. Me cogieron unos policías. Estaba con otra chica. Recuerdo que con ellos iba un hombre vestido de civil. Llevaba un traje negro, gafas oscuras y una mascarilla quirúrgica. Se quitó las gafas, pero como llevaba la mascarilla no pude verle la cara. Entonces entró un hombre vestido de uniforme y me dijo abiertamente: quítate la ropa. Pensé, ¿por qué me dice esto? ¿Van a pegarme otra vez? Le dije, ¿por qué? Y me acurruqué. De repente se me echó encima. Me dio una bofetada y me arrancó la ropa. No me quedaban fuerzas para protestar. Me inmovilizaron. Llegó otro guardia. Mientras dos me sujetaban, me desmayé. Me caí. No sé qué me hicieron. Tursuné fue liberada gracias a la movilización de su esposo kazajo, pero todavía tiene graves secuelas. Antes de abandonar el campo, tuvo que prometer que nunca contaría lo que había vivido. Pero en China también hay ciudadanos valientes que no aprueban el infierno que el Partido Comunista está haciendo pasar a los uigures. En otoño de 2019, cuando Xinjiang todavía permanecía aislada del mundo por la censura china, una fuente anónima hizo llegar información crucial a la redacción del New York Times. Más de 400 páginas de documentos internos del Partido Comunista de China. Contienen numerosas investigaciones y directivas oficiales, informes sobre la vigilancia y el control de la población uigur, declaraciones de altos cargos comunistas y, por último, 96 páginas de discursos del mismísimo presidente Xi Jinping. En ellos pueden leerse las instrucciones oficiales que dio durante su visita a Xinjiang 4 años antes. La filtración de documentos conocidos como los papeles de Xinjiang
confirma la implantación de un vasto sistema de campos de concentración decidido al más alto nivel de la jerarquía comunista. Estos documentos clasificados de alto secreto revelan que ante las autoridades de la región, el presidente chino comparó el extremismo religioso con un virus o con una droga maligna. Xi Jinping afirmó entonces que la lucha contra esta plaga requeriría un tratamiento largo y doloroso, y que el Partido Comunista de China tendría que utilizar cualquier herramienta dictatorial para vencerla. En boca del presidente chino, esto equivalía a permitir todo tipo de excesos. Incluso instaba a las autoridades locales a no mostrar ni un ápice de piedad. Para los dirigentes chinos esto equivalía a tratar el mal con el mal, un discurso radical que aprueban muchos intelectuales Han, como Shen Dingli, académico y asesor del gobierno. Si comparamos el terrorismo con un virus, debemos descubrir quién es portador del virus. No vamos a matarlo, sino a ponerlo en cuarentena. Debe recibir un tratamiento gratuito para que pueda recuperarse. Cuando se trata de un virus ideológico, es más difícil averiguar quién está infectado. ¿Qué hay que hacer entonces? Podemos enviarlo a un lugar determinado, un tiempo establecido, para que le dispensen una enseñanza ideológica y le enseñen una profesión. Para localizar a todo el que pueda haber contraído este virus ideológico, el partido ha puesto bajo vigilancia toda la población de Xinjiang. En China, el partido tiene ojos y oídos por todas partes, en cada distrito, cada barrio, cada fábrica, cada edificio. Pero en Xinjiang, todavía más que en cualquier otro lugar, la dictadura china ha colocado sus herramientas más poderosas. Las llamadas cámaras inteligentes, reconocimiento facial, biometría, espionaje digital. Desde el lanzamiento de la campaña de represión en 2014, la población de este lejano oeste chino se ha convertido en la más vigilada del mundo. Una de las cosas de las que habla el Estado chino, sobre todo en lo que respecta a los programas de vigilancia, y lo mismo sucede con el de reeducación, es de lo que denomina vigilancia preventiva. La idea es anticiparse, intuir que alguien que aún no es radical, que aún no es terrorista, puede serlo en el futuro. Así que debemos actuar ahora. La vigilancia estatal en Xinjiang es generalizada. Tal vez sea más fácil de comprender si la analizamos en el día a día. Imagínense, por ejemplo, que han colocado un código QR en la puerta de sus casas para que las autoridades puedan escanearlo y ver quién está registrado como residente. Luego llaman a la puerta para ver si las personas que abren son los residentes o no lo son. Todos son sospechosos, en cualquier sitio, en todo momento. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, el partido criminaliza cualquier comportamiento. En Xinjiang, los dirigentes locales han elaborado una lista de 75 criterios de radicalización. En primer lugar, promover la secesión de Xinjiang y la creación del Estado Islámico del Turquestán Oriental. Pero también se consideran punibles otros comportamientos mucho más banales como dejar repentinamente de fumar o de beber, boicotear eventos culturales o deportivos, o cerrar su restaurante durante el Ramadán. Esta lista concede a las fuerzas del orden una gran libertad de interpretación. A pesar de todo el dispositivo de vigilancia desplegado en Xinjiang, quedaba un punto ciego e inaccesible para el Partido Comunista: la intimidad de las familias. El partido tuvo una idea. Como la armonía entre los Han y los uigures no es algo natural, había que obligarlos a conocerse mejor. Los dirigentes chinos organizaron unas semanas de unidad étnica. Una vez al mes, las familias uigures reciben la visita de un chino de etnia Han que convive con ellos unos días.
En los vídeos publicados en las redes sociales, todos parecen estar muy contentos. En realidad, los falsos amigos chinos van a los hogares para juzgar la lealtad al partido de los miembros de la familia. Es obvio que el objetivo es vigilarlos y comprobar quién vive en la casa y quién no, los religiosos que son, ver si los niños hablan en chino o en uigur. Todos estos datos quedan registrados. ¿Se imagina a unos funcionarios del partido que gobierna en su país mudándose a su casa, sentándose a su mesa y durmiendo en su cama sin haber sido invitados? Más aún en una cultura que sigue siendo muy conservadora. Si falla la vigilancia de alta tecnología, no hay por qué preocuparse. El partido está ahí para hacerlo, incluso con medios no tecnológicos. Desde 2016, el Partido Comunista ha enviado a más de 1 millón de Han al corazón de los hogares de Xinjiang. Hogares en los que ya no queda ni rastro de la cultura uigur. Es el gran proyecto del Partido Comunista: borrar la identidad uigur para sustituirla mejor. De la antigua ciudad de Kashgar, majestuosa ciudad de la Ruta de la Seda, no queda prácticamente nada. Donde antes había carabasares, ahora hay carreteras, edificios y terrenos baldíos. Calculamos, y esto es solo una estimación, que aproximadamente 1/3 de los lugares sagrados uigures, como santuarios, mezquitas y cementerios, han sido destruidos por completo, y otro tercio ha sufrido daños importantes. Se trata de un trabajo para reformatear al pueblo uigur y transformarlo a imagen de la mayoría Han. Gracias a las imágenes de satélite, los investigadores australianos también han descubierto que 100 de cementerios han sido borrados del mapa. Sacaron los restos de las sepulturas tradicionales y hoy descansan en unas tumbas de ladrillo anónimas. Los nombres de los difuntos han sido sustituidos por números. No hay nada mejor para que un pueblo se vuelva amnésico. En la ciudad de Aksu, el cementerio en el que yacía un ilustre poeta uigur ha sido trasladado de lugar para acoger la Ciudad de la Alegría, un ambicioso proyecto urbano. Por lo general, se justifica como un deseo de desarrollo. Necesitan construir algo ahí. Pero en la mayoría de los casos suelen construir simples aparcamientos. En realidad parece más bien un intento intencionado de socavar la historia, de eliminar la base de la cultura uigur. No se trata de luchar contra el terrorismo ni de una medida contra el extremismo religioso. Se trata de un ataque mucho más profundo y de mayor envergadura contra la identidad uigur y en general contra la cultura que no es Han. Algunos investigadores no dudan en calificar de genocidio cultural estos abusos contra la cultura y la población uigur en Xinjiang. El término no tiene base legal, pero resume claramente las intenciones chinas. Eliminar a 11 millones de individuos, el equivalente a la población de Bélgica o Cuba. Un crimen que nadie en Xinjiang puede denunciar. Las autoridades chinas se han encargado de silenciar a todos aquellos que consideran sus mayores oponentes. Intelectuales, universitarios, poetas o músicos. La reeducación no solo se lleva a cabo en los campos, sino también en los internados, colegios, jardines de infancia, guarderías.
Según los documentos a los que he tenido acceso, desde que son muy pequeños, les está prohibido hablar la lengua uigur bajo pena de castigo. Es evidente que los niños son reeducados, pero no se queda ahí la cosa, también deben espiar a sus padres. Por tanto, sufren un desarrollo dramático, porque se está creando un cambio a largo plazo. Estamos asistiendo a una pérdida de cultura y espiritualidad que a la larga puede ser irreversible. Ningún niño uigur escapa, pero el partido no se conforma. Desde 2018 separan a los hijos de los prisioneros de sus familias y los internan en instituciones en donde los educan siguiendo la doctrina del partido. En este vídeo, un niño uigur canta con orgullo una canción patriótica china. El sueño de Xi Jinping. En 2021 el presidente chino dio sus instrucciones. Debemos sembrar en el corazón de cada niño a partir de los 6 años el amor al partido, al país y al socialismo. En Xinjiang las nuevas generaciones deben sentirse chinas ante todo. Y cuanto antes mejor, porque el líder tiene prisa. En el norte de la región, los Han ya son mayoría, y la capital Urumqi tiene el aspecto de cualquier otra ciudad china del país. Pero en el sur rural y tradicional, los uigures siguen representando más del 50% de la población. Para acelerar la sinización de toda esta zona, las autoridades chinas deberán obedecer a partir de ahora objetivos demográficos numéricos. En 5 años, la población uigur del sur debe ser minoritaria. Para conseguirlo, el partido ha tomado decisiones radicales. Mientras trabajaba en las estadísticas de natalidad, el investigador alemán Adrian Sens encontró documentos que dicen claramente que hay que reducir el número de nacimientos y a cuántas mujeres hay que esterilizar. Este es un documento de planificación para 2020. Son 2 de los documentos más increíbles que he visto en mi vida. En este pone que para el año 2019 deben esterilizar a 14.872 mujeres, lo que corresponde aproximadamente al 34% de las mujeres en edad fértil de la zona rural de este distrito gubernamental. Hasta entonces la tasa de natalidad era muy alta. El objetivo de la prevención de la natalidad es reducir drásticamente la curva de nacimientos hasta llegar prácticamente a 0, incluso por debajo de 0 en algunos lugares. De manera que no haya que eliminar a la población, sino que disminuya, que deje de crecer. Esto facilita el control a largo plazo y la homogeneización. ¡Buenos días, abuelo! ¿Qué tal? Sin embargo, la nación necesita niños. El celeste imperio envejece y el relevo generacional no está asegurado. Actualmente en toda China se ha abolido la política del hijo único. En toda China, excepto en Xinjiang, donde tener más de un hijo puede llevarte a la cárcel. Para reducir la población uigur, a Pekín no le falta imaginación. El partido incluso anuncia sus buenas ideas por televisión. La escena transcurre en un pueblecito del sur de Xinjiang. Los altavoces invitan a la población a reunirse en el patio de la casa del pueblo. Una empresa textil de una provincia del este de China ha hecho un viaje muy largo para contratar a 100 trabajadores. Los interesados solo tienen que apuntarse en un registro. Después de 2 días, no se ha presentado ningún candidato. La operación es un fracaso. ¿Por qué no se apunta nadie? ¿Qué tienen en la cabeza estos pueblerinos? La delegación de la empresa, formada en su totalidad por Han, decide ir a buscar directamente a los candidatos a sus hogares. Buscan mujeres jóvenes sin hijos. Busainab, de 19 años, no quiere marcharse. Sus padres también se oponen.
No va a ir. Me da miedo que mi hija esté lejos. Si te quedas aquí, acabarás como tu hermana. Pronto estarás casada y tendrás hijos. Los líderes del pueblo insisten, pero no hay nada que hacer. Buzaynab no quiere. El Estado les orienta, pero son ellos los que deciden. No podemos interferir, pero podemos influir en su decisión. Económicamente, todos nuestros compatriotas deben desarrollarse a la vez. No podemos dejar atrás a estas etnias. Podéis traer a vuestros padres. No se puede tener éxito sin trabajar. No hay felicidad sin esfuerzo. Tras unos días de reflexión, la joven uigura acaba accediendo. La fábrica se marcha con su cuota de trabajadoras. El reportaje lo presenta como una victoria del partido que está ayudando a las minorías a salir de la pobreza. De este modo, las alejan de cualquier tentación separatista. No me preocupo por mi hija. Su destino está en manos del secretario general Xi Jinping. Estamos tranquilos. En realidad, el objetivo es trasladar a la población, especialmente a las mujeres, a provincias donde es más probable que formen una familia con un chino de etnia Han. Un método pernicioso que acabará reduciendo la población uigura en Xinjiang, tal y como ordena la directiva gubernamental. Lo que no dice el reportaje es que rechazar un empleo es uno de los 75 criterios de radicalización. En realidad, Buzaynab no tenía elección. La joven de esta pequeña aldea es solo una de las decenas de miles de uigures que son víctimas de un plan de trabajos forzosos organizado por el Estado. En varios vídeos publicados en redes sociales por la diáspora uigur, pueden verse grupos de trabajadores concentrados a las afueras de los pueblos antes de salir hacia fábricas de toda China. Un grupo de investigadores australianos estima en un informe publicado en 2020 que al menos 80.000 uigures han sido trasladados fuera de Xinjiang de esta manera. En el informe Uigures en Venta, hemos establecido una relación entre más de 80 empresas multinacionales y cadenas de suministros en las que podría haber uigures realizando trabajos forzosos. Las cadenas de suministro son muy complicadas. Entre estas empresas figuran Nike o Apple, multinacionales líderes con complejas cadenas de suministro. Pero si seguimos la pista, descubrimos que algunos de sus proveedores participan en los programas de transferencia de mano de obra que incluyen a trabajadores uigures. Los prisioneros de los campos también trabajan. Sirven de mano de obra para talleres construidos cerca de los centros de detención. Hay documentos gubernamentales que indican y afirman de forma oficial que el trabajo en fábricas vinculadas a campos de formación profesional ha atraído a muchas empresas del este de China a Xinjiang. Esta práctica desempeña un importante papel económico para el conjunto de la economía de Xinjiang. En otras palabras, se trata de un sistema de explotación en el que podemos suponer que el costoso dispositivo de seguridad se financia en parte con los trabajos forzosos. Trabajos forzosos, esterilizaciones, detenciones arbitrarias, destrucción del patrimonio, vigilancia orwelliana. Siguiendo las órdenes de Xi Jinping, el partido utiliza todas las herramientas de la dictadura para eliminar sin piedad a todo el que se le resista. ¡Contéstame! China fascista, China terrorista. Respóndeme. Fascista. ¿Qué ocurre en los campos de concentración? ¿Dónde están los 19 miembros de mi familia? Contéstame. ¿Dónde están? ¿Están vivos, muertos o en un campo de concentración? Contéstame. China fascista, China terrorista. Una vez por semana,
Abdurrahim Ghani viene a manifestar su rabia gritando bajo la ventana de los diplomáticos chinos en La Haya. Este es mi padre, mi madre y mis hermanos mayores. Este es mi hermano pequeño y este mi cuñado. En las redadas organizadas por Chen Chuangguo desaparecieron 19 miembros de su familia. Durante meses, Ghani guardó silencio. No se atrevía a hablar por temor a que su familia sufriera represalias, hasta que se dio cuenta de que Pekín contaba precisamente con su silencio y el de la diáspora uigur. Cuando salí del campamento en noviembre de 2017, no tenía fuerzas para andar, así que me quedé una semana en casa de mis padres. Mi padre era una persona que no soportaba las injusticias. Cuando nos despedimos, puso su cabeza sobre mi hombro y me dijo: «Hijo mío, todos vamos a morir algún día, así que cuenta lo que te ha pasado». Sabía que no iba a volver. Cuando acepté la entrevista con un periodista estadounidense, detuvieron a mi padre. Fue en abril de 2018. Le pidieron que hiciera un vídeo para presionarme. Se negó y lo asesinaron. En 2020, varios grupos de uigures en el exilio interpusieron denuncias por crímenes contra la humanidad y genocidio ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Xi Jinping podría ser acusado personalmente. Pero hasta ahora Pekín no ha reaccionado. China no reconoce la competencia de esta jurisdicción independiente y continúa sin ningún escrúpulo con la persecución sistemática de la población uigur. Fui el primero en decir que la situación en Xinjiang representa el mayor internamiento masivo de una minoría étnico-religiosa desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el Holocausto. Sin embargo, es muy importante aclarar que no se trata de campos de exterminio masivo, como eran las cámaras de gas, como ocurría en Auschwitz. No obstante, creo que la comparación es pertinente en cuanto a la amplitud y a la sofisticación de la metodología con la que se está perpetrando esta violación de los derechos humanos. Entre los defensores de los derechos humanos y los aliados de Xi Jinping, el pulso es cada vez mayor. En el otoño de 2020, 39 países occidentales condenaron la represión contra los uigures en Xinjiang y exigieron a China que permitiera la visita de observadores internacionales. En respuesta, 45 países amigos de China se alinearon con Pekín, entre ellos muchos países musulmanes, socios históricos de China, como Pakistán, donde China financia importantes infraestructuras para el desarrollo de la nueva ruta de la seda. Más recientemente, en la primavera de 2021, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron sanciones a 4 altos cargos de Xinjiang acusados de graves abusos contra los derechos humanos, y un importante acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea está paralizado. En todo el mundo, los diplomáticos chinos sacan las garras ante las sanciones. En Pekín, su portavoz se muestra aún más amenazante. Los días en los que las potencias extranjeras podían forzar las puertas de China a cañonazos han terminado. Los supuestos académicos y los medios de comunicación, en connivencia con sus gobiernos, denigran sin reparo a China. Que no subestimen la voluntad del pueblo chino de defender sus intereses y su dignidad. Serán castigados por su estupidez. Pagarán el precio por su necedad y su arrogancia. China tiene que endurecer el tono cada vez más y adoptar comportamientos, como diría yo, más agresivos, más ofensivos, mejor dicho, a nivel internacional. Por eso hay una ruptura asumida y promovida por China que consiste en decir: los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho no son conceptos chinos, los rechazamos. De modo que esta agresividad contra los derechos humanos y contra Naciones Unidas convierte a China en un socio en ruptura. Pero para mí está muy claro, China es la que ha roto. Actualmente, China es el principal socio comercial de 130 países en el mundo,
una decena de los cuales están en la Unión Europea. Indispensable a nivel económico, China parece gozar de una sólida impunidad. A pesar de las tímidas reacciones de algunos países democráticos, la comunidad internacional guarda un silencio cómplice. Parece que al verdugo de los uigures le queda mucho futuro por delante.